Muy bien, bienvenidos a esta asignatura que es la electiva de semiótica y cognición. Estaba comentándole a las personas que llegaron más temprano, antes de la clase, que estaba muy complacido de que tuviese tanta acogida a la semiótica. Dada la cantidad de estudiantes, vamos a tener una metodología un poquito más magistral este semestre. Si tienen dudas sobre las temáticas, sobre lo que se leyó, y esa duda persiste después de mi explicación, las dejamos al final, los últimos 15 minutos, 20 minutos, para preguntas, comentarios y participación. Se le dio más importancia a la aplicación de la teoría que vamos a ver acá, la aplicación en un fenómeno de estudio que pueden ir pensando y que tiene que estar definido para la próxima semana. En el caso del curso anterior, que fue la primera vez que se da este curso, se estudiaron videojuegos, se analizaron varios videojuegos, el Dark Souls 3, un juego de mesa que fue un diseño de Nicolás, y entonces decidió pues, hacer un análisis semiótico de ese diseño. Es un juego de mesa para la convivencia, creo que era, convivencia, sí. Dos casos muy interesantes, uno que fue la relación entre una persona invidente y su bastón, que es un caso de agencia aumentada, ya vamos a ver. Bueno, la comparación no se hizo directa, la hice más yo internamente evaluando los dos ejercicios, con el caso de un invidente con perro lazarillo, o usando un perro lazarillo, que es una agencia conjunta, ya no es una agencia aumentada. También se analizó, venía un estudiante de ciencias políticas, analizó el Estado-Nación, concepto de Estado-Nación, que es un artefacto cognitivo. Es una manera de aumentar la agencia también, es una forma, una manifestación de agencia aumentada en los humanos a través de la creación de un artefacto cognitivo que es el Estado-Nación. El caso de Sandra, que era el doctorado del doctorado en ergonomía de la Universidad del Valle, pues aplicó el modelo, aplicó la teoría a su tesis doctoral, y de hecho ella va a seguir haciéndolo. Va a estar en una estancia doctoral conmigo próximamente, 3 meses, porque decidió que la semiótica fuese su estructura metodológica en lo que ella está haciendo, que es un tema de servicio de salud en territorio, en ese sistema producto-servicio de salud en territorio, en la Colombia profunda. ¿No podría ser una semiótica de los negocios, por ejemplo? O de las instituciones llamadas empresas o corporaciones, que es también un artefacto cognitivo. Eso les puede generar dudas, esa es la idea, les puede generar, ¿cómo así un artefacto? ¿Cómo es que es un artefacto? Y pues la idea es esa, que tengan las dudas y que puedan discutir y llevarse esas preguntas y cotejar, triangular con la información, meterse en los debates semióticos, que es lo interesante. Esa es como también en el fondo la intención del curso, más que transmitirle un poco de conocimientos. Entonces, ahí está. Vayan pensando ese fenómeno, no lo piensen ahorita, piénsenlo con calma a lo largo de la semana y me van diciendo porque va a ser su examen final. El otro objetivo fundamental es actualizar, ponerlos a ustedes al tanto de los más recientes estudios de la semiótica, de lo que está en la frontera del conocimiento, que difiere bastante, aunque se complementa, de lo que yo llamo la semiótica tradicional, que es la semiótica del siglo pasado, que no por ser del siglo pasado es que esté mal, no estoy diciendo eso, solamente estoy señalando que es del siglo pasado, que es la que yo llamo semiótica tradicional. Entonces vamos a contrastarla un poco, complementarla con los nuevos estudios de la semiótica, con las nuevas tendencias, los nuevos abordajes, que ustedes se vayan frescos. Esos abordajes pasan por la cognición, por darle mayor importancia a la cognición, a la arquitectura cognitiva, que no quiere decir eso cerebral, no se vayan a confundir. Yo sé, aquí vamos a desmontar muchos paradigmas, pero ya cuando se habla de lo cognitivo no estamos hablando solamente de lo cerebral, de hecho, pues ya vamos a ir viendo eso. Desplazar un poco la importancia que pues, se ponía en los signos. El objeto de estudio, como decía Aristóteles, el tema central que se debe estudiar, en el caso de la semiótica, pues es el sentido, no tanto los signos, sino el sentido. ¿Cómo le damos sentido a las cosas? ¿Cómo emerge el sentido? ¿Cómo dan sentido los seres vivos? Y si quieren más específicamente, los seres humanos. Entonces,
se desplaza un poco de los signos a la arquitectura cognitiva, pero fundamentalmente además a la experiencia. O sea, la experiencia, la acción de sentido, o sea, la experiencia se compone de acciones, lo que nos sucede, lo que nos pasa, lo que actuamos y más. Y estudiar las acciones implica estudiar la agencia, porque la agencia es la capacidad para actuar. Fíjense que todo eso está relacionado. Y además, si uno actúa, está dando sentido. Estudiar la agencia, estudiar la experiencia, estudiar las acciones, es lo que estudia la semiótica cuando se pregunta, se hace la pregunta por el sentido. Por eso es que resulta tan relevante para tendencias como la experiencia de usuario, el diseño, y las tendencias de UX, y como la semiótica y los principales semióticos, o sea, Peirce, William James, John Dewey y Mandel-Conti, influenciaron o permitieron o dieron la plataforma para que se pudiera comprender la experiencia de usuario de mejor manera. La experiencia de usuario, pues, dignificó la labor profesional de los diseñadores. Pasamos de ganar 1,5 millones por hacer renders a ganar 7, 8, 9 millones de pesos por hacer experiencia de usuario. Y en el caso de las demás áreas, pues de todas maneras la experiencia de usuario siempre está implícita. Por ejemplo, para un médico, en este caso para un fonoaudiólogo, de todas maneras la manera como interactúa con su paciente, pues ahí está generando una experiencia. Bueno, un artista, la interacción de su audiencia con su obra, pues también está generando una experiencia. Vamos a empezar entonces con los fundamentos básicos. Ya mencionaba esto, el tema de la semiótica, el objeto de estudio de la semiótica. Eso es lo que está en la diapositiva. Ya decíamos que es el estudio del sentido, no solamente de los signos, y entendiendo esta idea es importante. Lo que pasa es que los signos son una manera de dar sentido, no es la única. Se han empezado a estudiar nuevas formas de dar sentido que no pasan por signos. Lo menciono porque en la semiótica tradicional se pensaba que solo era posible dar sentido a través de los signos. Era una visión un poco basada en una primacía del lenguaje, desconociendo muchas maneras implícitas de dar sentido. Y aquí pues ya vemos que se amplía. Si ustedes responden a esas preguntas, que no es nada fácil, estarían haciendo semiótica. ¿Cómo circula esa comunicación? ¿Se comparte el sentido? ¿Circula? ¿Cómo se genera? Una pregunta fundamental, interesantísima. ¿Cómo se estructura? ¿Cómo los seres vivos le dan sentido al mundo? Aquí yo puse, pues porque la maestría es en diseño, que para el caso de diseño esto aplicaría así. Sería lo mismo la acción de sentido, pero aplicada a los fenómenos del diseño, es decir, sobre todo a la interacción entre seres vivos. Aquí se va a plantear la tesis de que los artefactos no comunican, es complicado interactuar con los artefactos porque no son seres vivos y uno interactúa con seres vivos, no con seres inanimados, o en este caso objetos inanimados. Porque hay seres inanimados que están vivos, no tienen vida, por tanto tienen agencia. Esa es otra idea central que vamos a ver. La agencia es coextensiva de la vida, o sea, la agencia, capacidad para actuar, capacidad para dar sentido, vida. Entonces, lo no vivo no tiene agencia, no tiene capacidad de dar sentido. Por tanto, no puede comunicar, no puede. Es común decir, en el uso cotidiano, siquiera noten esas preguntas al final. El uso cotidiano del lenguaje, uno escucha profesores, o incluso uno mismo, porque es, desde mi hipótesis, es una economía del lenguaje nada más, o sea, una economía discursiva, es decir, el artefacto comunica, el artefacto me comunicó la manera de usar su sistema, sus mecanismos. Esto es muy común, me imagino los diseñadores ya haber escuchado de otros profes. Yo digo, son maneras de hablar, si uno somete a juicio esas maneras de hablar, que son válidas, que ayudan a comprender. Los humanos hablamos mucho con metáforas, hablamos mucho, lo que dije, por economía discursiva con metáforas,
con metonimias, con personificaciones, o sea, con figuras retóricas que nos permiten que la comunicación sea más fluida, pero si uno mira eso ya a fondo, pues ya resulta que sea muy cercano. Cuando dije que el computador estaba pensando, pues me entendía rápido, pero no porque esté pensando. Ese tipo de cosas. Entonces, por eso aquí de lo que se habla en la semántica del diseño es una interacción entre dos agentes vivos, en este caso el diseñador y el usuario. Ahora, el diseñador puede representar muchísima gente, puede ser el empresario, dueño, o sea, el que generó el artefacto, y el usuario también muchísima gente, puede ser el mismo diseñador, puede ser cualquiera, alguien que pueda preparar ese artefacto. Pero abstrayéndolos hacia el diseñador usuario, la semántica del diseño estudiaría la interacción entre el diseñador y el usuario, los agentes vivos, mediada por artefactos. O sea, donde los artefactos lo que hacen es una mediación tecnológica. Son mediadores tecnológicos, mediando ¿qué? La dación de sentido. O sea, la dación de sentido va a circular entre el diseñador y el usuario a través del artefacto. Como hubiese podido ser a través de un escrito, o como hubiese podido ser a través de una película, o como hubiese podido ser a través de una obra de arte. Hubo una circulación de sentido a través de la obra de arte. Pero no las tesis que vamos a discutir acá, que esperamos discutir, porque si no nos queda el tiempo, pues que ustedes se lleven las discusiones. Yo dije también que podrían conversar conmigo fuera de clase y demás sobre estos temas si les queda la inquietud allí. La tesis es que pues ni la obra de arte ni el escrito, mucho menos el artefacto, se enteran de que hubo esa circulación de sentido. O sea, yo no puedo decir que el artefacto me comunica si él no se enteró de eso. No tuvo, o sea, no tiene ni idea de que eso ocurrió, ni tuvo la intención de comunicar, no tuvo ningún tipo de experiencia. Peirce, Charles Santiago Sanders Peirce, que es como se pronuncia, Peirce, y a Ferdinand de Saussure, que son dos referentes de las dos escuelas más conocidas en semiótica, el estructuralismo y el pragmaticismo, o pragmatismo, preferible llamarle pragmaticismo, como se conoció su escuela. Entonces, estructuralismo, pragmaticismo, la emergencia del sentido se da en un agente queriendo cumplir un objetivo. Ahora, ese querer no quiere decir específicamente que sea consciente o que tenga la intención. Puede ser un objetivo programado biológicamente, como en el caso de la bacteria, está programada biológicamente para conseguir energía. Y entonces, en ese acto de conseguir energía, capturar energía, para mantener el balance del sistema, emerge un sentido que es el que estudian la biosemiótica. Hay muchos hitos en los estudios semióticos. Hipócrates, que se considera fue el primero que usó términos semiología o semiótica. Son dos cosas distintas, semiótica y semiología, en referencia a la medicina y al estudio de los síntomas. Entonces, un síntoma es un signo de una enfermedad. Hipócrates y luego Aristóteles, que es otro gran sabio, que también es otro gran polímata, o sea, que estudió de todo entre esos signos, o la representación. Luego está Agustín Hiponensis, o Agustín de Hipona, que hizo un tratado de los signos y que propuso además una definición de signo como algo que representa otra cosa. Hipona, otro hito importante, el otro hito importante es Locke, filósofo, tratado de los signos, y de ahí se derivan muchas cosas. Por ejemplo, se deriva esta, que es muy utilizada, que es como la más utilizada, me atrevo a decirlo, en todos los campos. Morris, que era otra persona muy interesante, Charles Morris, y él proponía estos tres ejes de análisis que seguramente si han estudiado semiótica se los mencionaron porque siempre están allí: la semántica, la sintáctica y la pragmática. Los lingüistas lo estudian a fondo. La semiótica estuvo muy basada mucho tiempo en lo que hacía la lingüística y hacía lo que llamaba circulado, una transposición de cosas de la lingüística a la experiencia. Entonces, por eso era raro, porque es como forzar una terminología que representa un campo para explicar todo. Yo ya analicé semióticamente el artefacto porque dije en qué consistían sus partes, cómo se relacionan y para qué sirven.
Sintagnálisis, luego cómo se combinan ellas, o sea, en una parte es cómo se combinan, cómo se estructuran para generar una sintaxis, una composición, ¿sabes? Pero el lenguaje, una composición de sus elementos, y entendiendo eso, pues había hecho un sintagnálisis del artefacto. Eso ahora significa diseño. Cómo se disponen los elementos, esas partes, en qué tipo de ejes, qué tipo de proporción, qué tipo de disposición, qué tipo de disposición espacial. En el caso del vehículo vemos que hay simetría bilateral en las vistas frontal y posterior, mientras que no hay simetría en la vista lateral. El eje pragmático, el pragmanálisis, que me decía pues los efectos que generaba eso en el sentido en el sentido de la gente. Pues si le parece moderno, si le parece interesante. Eso conformaría la parte del pragmanálisis, las connotaciones. Entonces, listo, eso está bien, podría estar bien, pero no es suficiente, lo que se dice, no es suficiente, ya como dije al comienzo. Entonces es la gran limitación que se ha descubierto y eso es lo que explica que haya nuevas maneras de aproximarse a los estudios semióticos, que ahí entra entonces la diferencia entre semiótica y semiología, que es la forma más fácil de entenderlo es estudiando la etimología de las palabras. La semiología es el estudio de los signos, puede ser modificador al final de semiótica, significa relativo a. Y hay una diferencia entre relativo a y el estudio de. La semiología empata mejor o es más adecuada para la semiótica tradicional, que sí era el estudio de los signos, semiología, mientras que la semiótica, todo lo relativo a los signos. Por ejemplo, la experiencia relativa tiene que ver con los signos, pero no es el estudio de los signos, es lo relativo a los signos. Y eso genera un giro, que es el giro cognitivo, del sistema de signos a lo cognitivo. Es el primer giro antes de llegar a la experiencia, un giro que fue influenciado pues, por los avances neurocientíficos de mediados del siglo, avances experimentales sobre la percepción de mediados del siglo, como los hizo la Gestalt, por ejemplo, pero no solamente, y avances también en la computación, las computadoras. Eso generó un set case, un espíritu del momento, esa época donde todo era computacional, y eso empezó a influenciar más o menos como está pasando ahorita con la inteligencia artificial. Empieza a meterse en todo lado, pues eso pasaba con las computadoras a mediados del siglo, y eso fue lo que provocó este giro cognitivo. Por eso es que han pasado los años, y en la medida que pasan los años hay más información, más consensos, más convergencia, más crítica, la crítica en la que el cerebro se hizo el rey, y eso fue a mediados del siglo pasado. Otra cosa es que aquí nos llega un poco tarde. Entonces en Colombia se hizo de moda el cerebro en los 80s, y todavía no nos hemos podido quitar de esa moda. Y en los 80s era tarde, además, era tarde. Sigue siendo muy dominante, o sea, lo encerebrado, filósofos muy influyentes, muy influyentes hoy en ese tema. Ese cognitivismo, por supuesto, genera los dualismos que tanto criticó Manapolis. Ese dualismo mente-cuerpo, no todo dualismo es malo, les digo, pero si quieren, porque además pues hay muchos dualismos, o sea, noche-día, usted no puede separar eso, dos categorías, eso se llama categorías distintas. Usted no puede separar la mente del cuerpo, el cuerpo de la mente, eso es una sola cosa. Por eso se dice que es un error categorial que es heredado pues, del cartesianismo, que estuvo muy, hay cosas buenas en cada cosa, pero por ejemplo la duda, pero él era muy religioso, los mentalmente neofisiológicos, sino cuando se pone en crisis el concepto de lo cognitivo, que es la cognición, y cuando vemos que la cognición no se reduce al cerebro, y mucho menos al procesamiento de información, sino que es más ampliado que eso, es más un tema corporal, experiencial. Cuando lo mental es como que se expande un poco más, ya hay más escuelas, centros de investigación que quieren conciliar los dos abordajes, lo cual nos va a acercar más a la verdad. En vez de pelear,
usted me dice cómo funciona el cerebro, yo le digo cómo se estructura la experiencia y pues, damos explicaciones más complejas. Pero reducir todo al procesamiento de información, Dennett, pequeños robots, neuronas, nos parece muy criticable. Todos son activaciones neuronales. La mente humana es una entidad desencarnada que procesa información. Y ese último quiero detenerme ahí un poquito. La cognición es un conjunto de representaciones mentales. Eso es en otras palabras, lo que yo dije que era... la cognición es un conjunto de representaciones mentales porque un signo es una representación. Entonces lo que nos están diciendo en otras palabras es que uno ve signos en la mente. Aquí está en una gráfica. ¿Suena intuitivo o contraintuitivo eso? ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ve una bicicleta, pues usted se imagina una bicicleta. Usted le da bicicleta y crea una imagen, una representación en la mente de la bicicleta y por tanto entiende que vio una bicicleta. Esa es la teoría representacional de la mente. Es decir, en la tesis cognitivista la realidad se accede a través de representaciones mentales. O sea, a través de imágenes que crea el cerebro, una representación. Ellos después van tratando de salvar la argumentación, van a poner en relativizar el concepto de representación. No, pero es que no era representación en el sentido pues, de que representa, sino que hay una computación, es decir, operaciones neuronales, que es lo que nosotros llamamos representación, pero no que uno vea la bicicleta, no es que se cree pues, la bicicleta en el cerebro, sino que hay computaciones que representan pues, lo que vio. O sea, yo podría hacer un mapeo. Esa es la tesis computacionalista de la mente. O sea, si la realidad uno la percibe como por medio de representaciones mentales, que es la tesis, o no. Nosotros pensamos que no. La matriz, desde nuestra perspectiva, no se puede dar. Reflexionen sobre eso. No se puede dar porque la experiencia no se reduce a operaciones neuronales. Entonces, lo que nosotros decimos es que el cerebro es una red activa de sinapsis que no se sabe muy bien cómo funciona. Los neurocientíficos están tratando de entender, no de manera muy precisa, yo lo expliqué largo en investigación. Por ejemplo, en las neurociencias, ellos están en ese camino, pero ahí hay un artículo donde pueden ver eso y profundizarlo, con relaciones que se hacen entre lo que ocurre en el cerebro y lo que ocurre en una experiencia. Por ejemplo, espichar un botón, presionar una tecla, y uno no puede hacer compartimientos del cerebro y asociar una sola zona del cerebro, y dan explicaciones más complejas, y esos neurocientíficos existen, lo que pasa es que no son los más conocidos, pero son a los que yo me adhiero, son los más que están abriendo el camino. La tesis de la neuroplasticidad cerebral y que el cerebro opera como un órgano completo, pero como un órgano, es decir, como el hígado, como todos los demás órganos, y además opera en conjunto, ¿no? El cerebro, si usted lo aísla, que es el caso de matriz, y no, pues crea un órgano infuncional como se aísla el hígado, pues también, ¿para qué sirve el hígado si no está ahí articulado a ayudarme a limpiar lo que me como? La tesis contraria, o la tesis que manejamos acá, es que la experiencia se percibe de manera directa y experiencial corporal, o sea, no hay una representación mental. El cerebro me ayuda con sus operaciones cognitivas en lo que tiene que hacer él, que no es generar una representación mental de mi realidad, a menos que esté recordando, que eso sí es una imagen mental, un recuerdo, que la llamo imagen mental, no representación mental, pero esa discusión dejémosla para después, para no alargarnos ahorita. Bueno, si quieren de una vez, les dejo esa inquietud también. Nosotros le llamamos a eso presentificaciones, no representaciones. Entonces la tesis es que uno no puede tener representaciones en la mente. Las representaciones siempre son externas, son los objetos del mundo, lo que vamos a llamar aquí ítems semióticos, ya entrando a semiótica activa. Lo que se dice en fenomenología es que el cerebro solo permite pues, procesar esa información en referencia a la percepción, y todo el tema de percepción, categorización conceptual, léxica y demás, pero no que uno represente la realidad como un matriz. Si eso fuera verdad, que el cerebro lo es todo y que el cerebro tiene todo lo que una persona es, yo podría tomar tu cerebro y se lo pongo a usted, y cojo el cerebro de Arley y se lo pongo a Sebastián,
y debería funcionar, o sea, debería seguir siendo Arlette, no porque el cuerpo de él es diferente, para empezar. Por eso se dice que el cerebro es solo un órgano del cuerpo y el cuerpo, esas son las tesis encarnadas o embodiment. Porque además viene otra característica que es lo problemático del cognitivismo, no solamente es el cuerpo completo, sino que está embebido en un contexto que además tiene profundidad histórica, o sea, no se reduce al momento, sino que viene con una historia, y eso es mucho más complejo que simplemente cambiar de cerebro o tratar de crear una realidad como la de Matrix. Porque más bien acá de lo que se habla es de lo contrario. Hablamos que es el cuerpo el que influye al cerebro. Hay varios experimentos también que señalan esa parte del cuerpo influyendo al cerebro y moldeando el cerebro. O sea que hay una influencia más del cuerpo hacia el cerebro que del cerebro hacia el cuerpo, que es lo que proponían los cognitivistas. Por supuesto, nosotros no creemos que hayan representaciones. Es equivocado hablar de representaciones mentales, porque los signos son algo externo. Aquí lo que hay es una vivencia. Por un lado, la experiencia directa es directa, no necesita representación, es directa. O sea, yo estoy cogiendo es la botella, no una representación de la botella en la mente. Por un lado eso. Por otro lado, las representaciones solo son externas a la mente, o sea, al cuerpo. Pueden haber representaciones mentales. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo sueños o recuerdo cosas? Esos son imágenes. Imagen, si ustedes miran, lo tengo en otra presentación, viene del latín imago, imitación o copia. Es decir, se crea como una vivencia imaginada, pero que esa es la tesis de la presentificación. Imaginada, pero que no es una representación, es una vivencia, o sea, es una experiencia. Lo que hago es vivenciar ese recuerdo. ¿Por qué? Porque un signo, si lo vemos, y una representación, pues debería tener un sustrato, complicando con minucias semióticas y no avancé, pero voy a cerrar con esta nomás y los dejo ahí. Necesito un sustrato. ¿Cuál sería el sustrato de una imagen mental? ¿Cuál creen que es el sustrato? ¿Ustedes creen que tenemos una pantalla en el cerebro? Son neuronas revivenciando, es lo que dicen los fenomenólogos, lo que usted tenía almacenado en su memoria episódica. La experiencia, y por eso preferimos hablar ahí de presentificaciones, una distinción entre revivenciar y representar. Yo vuelvo a vivir, vuelvo a experienciar, yo represento pues con signos del mundo externo. Pensar el cerebro como un gran homúnculo que controla, o titiritero que controla el cuerpo, pienso, luego existo, el famoso cogito ergo sum, desde lo que vamos a ver en el resto del curso, y todas estas tesis se oponen al cogito ergo sum, porque eso sería aceptar que si uno piensa, crea la realidad, como en Matrix. Y la realidad, si bien está muy mediada por la manera en que yo pienso, hay una realidad que existe, independiente si la pienso o no. Listo, los dejo con esas pesquisas filosóficas. ¿Cuál argumentación les resulta más plausible? Y ustedes entran ahí como en esas inquietudes para sus reflexiones personales.